Hola, sean bienvenidos al tercer episodio de Sin Tanta Vuelta Podcast. Si llegaste hasta acá, te diré qué te vas a encontrar. Me dedico a conversar con líderes de la cadena de suministro de habla hispana, en donde ellos me cuentan su experiencia, su conocimiento y al final te vas a llevar algo de valor. Hoy vamos a hablar sobre la estructuración de precios y el verdadero costo de un flete. Para eso invité a Lina García. Ella es una compatriota colombiana en Ciudad de México y trabaja en ABC Logística. Viene a contarnos qué pasa realmente en la construcción de una tarifa, qué errores estamos cometiendo al cotizar, cómo se ven los costos ocultos sin filtros y cómo es el futuro en este aspecto. Lina, bienvenida. Hola John, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos van a escuchar y nos van a dedicar un ratico de su día. Este episodio tiene un factor de éxito ya garantizado al tenerte acá, Lina. Yo sé que vas a sumar mucho valor, que nos vamos a divertir, que algo vamos a llevarnos práctico y para que entremos en materia, iniciemos. Tal vez hay gente que no te conoce, te presentes, me cuentes un poco, le cuentes un poco a la gente quién es Lina, a qué se dedica, qué le gusta y empecemos por ahí. Vale, pues ya dijiste tú, yo soy colombiana. Creo que ahorita hablando contigo se me va a salir más el colombiano, pero ya llevo 9 años fuera de Colombia, 8 en Ujú. México y ya, perdónenme, yo fui una de las que decía, no, ya se le pegó el acento, sí, por ahí se me van a salir palabras y cosas, ya, esto es inevitable y trabajo en ABC Logística. Este capítulo es patrocinado por ABC Logística. Cheers. ¿No? Luego Entonces, hablamos de, luego hablamos de luego otros hablamos temas. de eso. Vale. Es un 3PL, ahí soy directora de ventas y de servicio al cliente y he hecho varias cositas también con la parte de desarrollo organizacional. De profesión estudié marketing, pero cuando marketing era hacer flyers y era más diseño gráfico que otra cosa y radio y televisión, que eso ya nada, ¿no? Hoy esto que tú estás haciendo es la nueva forma de, de hacer marketing, entonces ya un poquito desconectado de eso, aunque también tengo esa responsabilidad en la empresa, pero cuento con un equipo muy bueno que se Ujú. encarga de hacerlo. Y luego me especialicé en gerencia de proyectos, entonces soy PMP, a eso me dediqué un rato, pero en desarrollo de software y luego me especialicé en finanzas y por eso me gusta tanto la parte de costeo y de pricing. De corazón yo diría que soy igual que tú, yo soy vendedora, o sea, es lo que más me gusta hacer, es lo que creo que hago mejor y happens to be ahora que estoy en una empresa de logística desde hace 4 años, entonces lo hago para la logística. Está genial. Ahí no tiene nada que ver con el tema, pero cuando dijiste lo del mercadeo, yo estoy por terminar la carrera profesional en publicidad y mercadeo este año. Ya estoy haciendo el último semestre. Y mi hija me preguntaba, papi, ¿qué es un podcast? Y entonces yo, rayos, ¿cómo le explico qué es un podcast? Y entonces le dije a la inteligencia artificial, explícale a mi hija de 6 años qué es un podcast y el ejemplo que quiso usar fue, es como un programa de radio, pero lo puedes escuchar cuando quieras. Y entonces me preguntó qué es radio, que si ya no aprendí, no he encendido la Claro, yo creo que es radio. más fácil explicarle un podcast que las radios. Entonces, cómo el mundo cambia es bastante interesante porque incluso nos quedamos como sin cómo argumentar un cambio porque no hay un ejemplo previo reciente para cómo explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, está bastante interesante, chévere por contarnos lo que es tu perfil profesional, texto, esos espacios yo los estoy generando, encaminando una masterclass para las personas que lo estén escuchando. Al final la gente se va a llevar conocimiento práctico. Entonces, vamos a entrar en materia. Lina, yo quiero preguntarte, ¿qué es hacer pricing? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Mira, aunque el término pues está en inglés, la verdad es que hay palabras que de pronto no tienen una traducción con una palabra en nuestro idioma. Pricing realmente traduce es poner precio a las cosas, ¿no? Es poner precio, eso sería, ¿no? Entonces pricing siento que es más cortito, más cool, pero es realmente, o sea, no es un arte, no es una ciencia, ¿no? Es un conjunto de técnicas financieras, matemáticas y también comerciales, son como los tres componentes que tiene. Tiene un componente de mercado, tiene un componente
financiero y pues muchas de las formuladas en finanzas son matemáticas. Son esos los tres componentes, es cómo yo pongo el precio adecuado a mis productos o servicios. Funciona para lo que sea. Realmente hay una forma, siempre uno pone precio, incluso si uno no tiene una técnica. Hay una forma de hacerlo y el referente más común es hacerlo por FOMO o por copia del vecino, ¿no? Si el vecino tiene una hamburguesería y yo voy a montar una hamburguesería y sus hamburguesas valen 100 pesos mexicanos, él las cobra 100, pues yo las voy a cobrar o me voy, que en marketing nosotros nos enseñaron, ¿no? Precios, hay tres formas de poner precio, ¿no? Sí, son las tres únicas. O pongo por debajo de la competencia o igual a la competencia o por encima de la competencia. Entonces, es dependiendo de mi idea, de lo que yo vaya a hacer y de lo que yo quiera. Si el vecino cobra las hamburguesas a 100, yo voy a cobrarlas 30 y sí voy a apostar a volumen, a algo Eso es una masivo. estrategia. Esa es una de las formas, como, sí, sí, de las estrategias de price. Luego, la otra es me voy al mismo precio del vecino y trato, yo qué sé, de quitar mercado por otros factores. Y otra que es descreme de mercado, que es me voy por encima, precios por encima de la competencia y tengo que sustentarlo en un valor diferencial. Idealmente, ¿no? Tú puedes cobrar lo que tú quieras, pero que te compre la gente, pues ya ahí Será otro depende. cuento. Sí, sí, depende de qué les vas a dar, ¿no? Yo no voy a comprar lo mismo más caro. Entonces, ahí es donde demanda más el tema de la oferta de valor, ¿no? Entonces, por eso te digo, depende un poquito del factor comercial, pero también de cuánto te cuesta y de qué estás ofreciendo al mercado para que te compren a ti y no a otro. Y tenemos muchos ejemplos de muchas marcas que hacen, ¿sí? Que están en los tres, ¿no? Que si quieres, luego hacemos comparaciones un poco fuera de la logística, porque seguramente, o sea, este tema de costeo y de pricing no es exclusivo de la logística, esto lo hacemos para todas las industrias. Y si quieres, ¿por qué no pones los ejemplos de una vez? Porque seguramente más adelante vamos a ir tomando el camino de la logística y el transporte y tal vez no nos desviamos, pero el contexto me parece súper interesante para irlo aterrizando allá a nuestra industria. Listo, va, mira. Yo creo que hay ejemplos, o sea, hay ejemplos que tenemos nosotros muy cerca en Latinoamérica. Sucede igual tanto en Colombia como en México y es todos vamos al súper, ¿cierto? Todos vamos ya se me olvidó cómo se dice en Colombia, al mercado, a hacer el mercado, Sí, ¿sí? hacer mercado, Así, sí, sí, bueno, sí. a hacer el A súper, mercar, ¿sí? ajá. Todos hacemos mercado, ¿cierto? Y vamos a decir que vamos a las grandes superficies, a retail. Ese es nuestro estándar. Existen, entonces, ahí vamos a hablar de El Éxito, ¿sí? Carulla, Carrefour, aquí en México, Walmart, La Comer, City Market, bueno, no, City Market no, La Comer, estarían ahí, ¿no? En ese rango de empresas, pues que tú vas, grandes superficies y haces todo tu súper. Y luego empezamos a ver que llegaron estas tiendas, los hard discount, como aquí sería el Sam's, que es de Walmart. En Colombia existen también las versiones de este tipo, que me imagino, ¿no? De estas Sí, que son clubes de descuentos, sí, sí, que sí. tú vas, El de uno, tienda Zara, diferentes marcas, sí. esas son más de conveniencia con grandes descuentos también, ¿sí? Que es, Okey. te bajas aún más, ¿no? Ya estás compitiendo no solamente con la cadena de súper, sino que estás compitiendo también con las tiendas de barrio, estás compitiendo con las cadenas tipo tiendas de barrio como Oxxo o 7-Eleven o Tiger, o el K acá. Entonces, empiezas a ver este tipo de empresas que venden lo mismo, o sea, tú vas a comprar el jabón, el arroz, lo que sean las tortillas, y puedes ir a uno o a otro y lo vas a encontrar, ¿cierto? Pero aquí vas a encontrar, ya no tienes estantería, ya no tienes pasillos amplios, luces, ya no tienes, no sé, carritos, tienes tú que ir con tu bolsita y la forma en que se exhiben los productos en las góndolas, pues son en su propia caja con un huequito Ujú, y ujú. ahí vas tomando y porque de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues de pagar menos en packaging, de pagar menos en el posicionamiento del producto en este lugar. Y luego tienes las tiendas que dicen, no, yo voy a hacer tiendas de lujo. Por ejemplo, creo que en Colombia, cuando yo vivía allá, era Pomona, era Carulla. de Carulla, pero era como la tienda top de Carulla, ¿no? Y estaba en ciertas ubicaciones específicas, veías, aquí sería el City Market, Chedraui Selecto, ¿no? Como unas cadenas que
hacen su versión, tienen versión, la normal, la barata y la cara. De ahí ya no es, o sea, ya hay una estrategia también logística, porque no vas a poner una cadena donde cobras caro en un lugar donde las personas están buscando precios, ¿no? Entonces, hablando acá, por ejemplo, de estratos socioeconómicos, ¿no? Vemos estas tiendas diferenciadas en producto porque traen productos importados o incluso te cobran el mismo producto que consigues en la otra tienda de menor nivel, más caro, pero porque están pagando un local más caro, los metros cuadrados, están pagando también salarios más costosos porque la gente tiene que desplazarse de pronto donde no pasa el transporte público y así le va sumando y le va sumando a cosas, ¿no? Entonces, ese Eh, sería como un el ejemplo ejemplo. de cómo haces el price. Buenísimo, buenísimo. Yo, cuando estabas hablando, lo primero, yo creo que empezamos súper bien. Pie derecho esa conversación, cuando empezaste a hablar del tema de los precios de mercado, yo tengo una opinión que es muy personal y yo digo que el precio del mercado, por lo general, es como el peor precio. O sea, al final, si el mercado te dice esos zapatos por lo general valen A o este servicio de consultoría por lo general vale B. Para mí, tengo este concepto, tal vez puede ser algo de mentalidad. Considero que el precio de mercado siempre como que es el peor, como el más barato, y que al final, si tú quieres dar un buen precio, tienes que poner por encima del mercado. Si, no sé, una hora de consultoría para cierta industria en específico está en $100, por poner cualquier ejemplo, digo, pues ese es el peor precio que puedes poner. Siempre hay que poner un precio más alto. Es algo de una opinión personal. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué me podrías decir ya que eres una experta en este tema? Mira, lo que pasa es que el precio de mercado te ahorra muchas cosas. Vamos a decir que tú hoy tienes la intención de montar un negocio, ¿sí? Y tú eres todero cuando empiezas. Normalmente las personas, yo también tengo emprendimientos, pues uno hace de todo. Para la empresa, tú tienes una labor especializada. A ti te contratan para que hagas vendas o hagas pricing o hagas costeo o hagas finanzas o hagas operaciones, ¿no? Pero cuando tú estás empezando tu negocio, tú en un tiempo libre, ¿no? Como un side business, un side hustle, tú en una porción muy pequeña de tiempo tienes que hacer de todo. Tú eres el que desarrolla el producto, tú eres el que eh, tú eres el marquetero, tú eres el vendedor, tú eres el de tecnología, tú eres servicio al cliente. Entonces, tener una referencia de mercado te ayuda a tener un punto de partida. Si tú no tienes mucho conocimiento en un área específica, como por ejemplo finanzas y contabilidad, para hacer costeo, para hacer el precio viene después del costeo, ¿no? O sea, tú puedes poner un precio sin necesidad de tener el factor definido tus costos, pero si no los defines vas a perder dinero sí o sí, ¿sí? O sea, si no los conoces, lo vas a definir. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta tasa, el vecino la cobra en 100 pesos, yo la voy a cobrar en 80 pesos, pero de pronto digo, por qué no me está dando el negocio si estoy vendiendo tanto? O sea, si tú no vas a analizar cuánto te está costando a ti, porque es que el vecino vende en Walmart, en la Comer, vende en todas las tiendas, vende en Amazon, en Mercado Libre, y yo solamente le vendo aquí a John que viene a comprarme los fines de semana y no tengo en cuenta que existen, que él hace negociaciones por volumen que yo no tengo, ¿no? Que a él le sale la materia prima más barata, que de pronto tiene mejores máquinas, yo qué sé. Entonces, si yo no llego a hacer el análisis de costos, voy a perder dinero. Pero tengo esa referencia inicial de, ok, yo ahorita necesito dar a conocer mi marca, que es como hacer el mínimo por producto viable, es lo que dice, saco mi mínimo producto viable y voy a probar también mi product market fit, que es voy a probar si este producto se puede vender en el mercado. Incluso ahora los expertos dicen, y yo soy muy de esa idea de primero sal, véndelo y luego construye el producto, ¿no? No funciona para todos los casos, pero creo que incluso tú lo hiciste con el podcast, ¿no? Primero anuncias, pero no tienes grabado ni un solo episodio. Y es el tema de que es primero, ¿no? El huevo o la gallina. El referente del mercado te ayuda a eso, al menos decir, ok, 100 pesos es el precio para una taza como esta, ¿sí? Voy a salir a venderlo a 100 pesos, mis tazas son más bonitas, tal, pero si en algún momento, y ojalá lo más pronto, lo más rápido posible, tienes que aventarte a hacer contabilidad de costos, porque los costos son más un aspecto de contabilidad que de finanzas. Entonces, a la gente que no le gusta eso, pues bueno, ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Gemini, ChatGPT, incluso yo ya las hago. Yo antes hacía el costeo a manita, bueno, en una hoja de cálculo y enseñaba así. Ya no es necesario, ya tú te puedes ir a la estrategia y le haces.
yo ya tengo mis prompts por industria y saco mis formatos y mis plantillas y la verdad es que facilita muchísimo el trabajo, ¿no? No quiere decir que lo haga completamente, pero te ayuda. Entonces, para eso sirve el referente del mercado. Buenísimo, buenísimo. Entonces, volviendo al hilo de que esto es una masterclass, quisiera que la gente se llevara muy claro hoy en este mensaje que no es pricing. Ya dijiste qué es, ahora que eso, que definitivamente que no es y que muchas veces se confunde. Mira, yo creo que el pricing es lo que es muy fácil y a diferencia, o sea, pricing no es costeo, definitivamente, ¿no? Costeo es un componente del pricing y pricing, creo que el error más común que yo veo cuando voy a hacer consultoría en pricing es mi costo más un margen. Eso no es pricing, ¿sí? Eso es tu costo más margen y es un componente del pricing. ¿Cuánto me cuesta y cuánto yo espero ganar? Pero si no te comparas, o sea, yo sé que nos han dicho que no nos comparemos. No, sí te tienes que comparar. Te tienes que comparar a pesar de que vayas a utilizar esa comparación para superarla, ¿no? Para tú decir, John cobra esta tasa a 100 pesos, la mía va a costar 300 pesos porque yo soy Lina, porque yo soy una figura pública, porque yo soy un artista, porque a mí me respalda X, Y o Z. Y ayer me pasó, por ejemplo, me escuché el podcast de Diary of a CEO que entrevistaba a Mr. Beast y yo nunca me he visto un video de Mr. Beast, pero es que tipo tan brillante, o sea, sé que existe. Yo tampoco, pero me he comido las hamburguesas que venden por acá. ¿Ah, sí? Tiene un modelo de franquicias y eso está como a nivel mundial y aquí pues muy cerca hay una, es decir, yo no puedo ir a un restaurante de Mr. Beats, pero en las plataformas de Rappi o lo que sea, uno pide una hamburguesa de Mr. Beats y pues No, yo no sabía, o sea, yo lo conozco, ¿no? O sea, lo he visto. Nunca o sea, no utilizo redes sociales casi, solamente LinkedIn y YouTube, pero intencional, ¿no? Busco un video, me voy a ver este video. Y ayer, eh, terminó uno y empezó el de él, ¿no? Y dije, pues si quiero escucharlo. Y era de hace un año, pues este tipo hace un año tenía 26 años, es el youtuber, tiene 1.000 millones o sea, 1 billón de seguidores. Y yo no lo veo simplemente porque yo creo que ese contenido es ser droga para que lo siga tanta gente, ¿no? Así como jamás me descargaré TikTok porque yo creo que es tan, o sea, engancha tanto que ni uno en su mente más zen se va a salvar, solamente por eso, ¿no? Y el tipo hablaba de sus chocolates de Feastables, que es esta marca, y de todo lo que tiene detrás de construir una marca con responsabilidad social, ayuda pues sí, a liberar a varios niños. Dice que 1 millón de niños en África que trabajan en las plantaciones, ese es su objetivo, ¿no? De cacao, de sacarlos de ahí. Y fui luego a un súper y dije, quiero algo de dulce. Y mi novio dijo, le conté, ¿no? Tienes que escucharte este episodio porque nos compartimos mucho, este de Mr. Beast. Y pues fuimos y adivina qué chocolate. Yo escogí otro chocolate y él dijo, a ver, es carísimo comparado, pero eso solamente lo puede hacer una figura que tiene ese respaldo, ¿no? Yo no puedo como Lina García porque luego me voy por la rama. ¿A qué? Vamos a volver al punto y agarramos. Es una barrita de chocolate 30 gramos, así de chiquita, de Feastables, 100 pesos mexicanos. 100 pesos mexicanos son 20.000 pesos colombianos. Yo ya no sé si eso es barato o caro, la verdad ya perdí la referencia, pero hagan de cuenta una chocolatina Jet, ¿sí? ya 1.5 la chocolatina Jet normal. No sé cuánto vale una chocolatina Jet, Yola, tampoco no sé, pero ¿no? máximo 5.000 pesos. No, discúlpeme, mi consumo de chocolate es mínimo, no sé. O sea, pero yo decía, no puede ser, 20.000 pesos, seguro suena caro. O sea, con la Sí, referencia al mercado mexicano, estamos hablando que vale más del doble, ok, 2.5 veces. buenísimo. Eso es lo que sucede. O sea, que no es pricing. Yo puedo decir, no, pues a mí me cuesta hacerlo porque, vamos a decir, esa es mi referencia cara. Yo digo, mi producto es espectacular y es un chocolate orgánico y lo hago a mano y lo seco al sol, yo que sé, lo que sea, y voy a cobrar 100 pesos. ¿Quién me va a comprar eso? ¿Qué? ¿Sí? O sea, uno compra por el respaldo, por el reconocimiento. Uno no solamente compra un producto por las condiciones ni por las características intrínsecas. El otro día iba para la oficina, íbamos para el almacén y vimos, pasó un carro y a mí me gustan mucho los Jeep, la marca Jeep. Entonces pasó un carro que parecía mucho una Jeep y no, y era una nueva Ford, era una versión de Bronco y empezamos a discutir, ¿no? Con Rodrigo, no, esto, y
me empecé yo a ir, yo siempre estoy pensando en costo y en precio, ¿no? Y luego nos pasó un carro, no voy a decir la marca, pero un carro así de una marca más o menos como económica y parecía un BM. Los dos con Rodrigo dijimos, ¿a poco eso no parece alguna, la X3 o la X5? Porque los dos nos miramos y dijimos, ¿cuál es ese? Y vimos la marca. Entonces yo dije, ¿cuántas personas? Ya ahí me fui yo echando, ¿sí? Globos. ¿Cuántas personas comprarían ese mismo carro? ¿Sí? Le tapas el logo, lo subes, la persona cree que es un BM, lo destapas y es marca X y le das el precio del BM, ¿cuántas personas estarían dispuestas a comprar ese carro por el mismo precio? Cero, ¿sí? Cero. O sea, lo que tú compras es algo extrínseco, o bueno, es un factor que no es palpable, es un factor de percepción, que es el factor de valor. Entonces, pricing no solamente son los componentes, no solamente es el costeo de, ¿sí? De los materiales, de la mano de obra, de la depreciación, es también lo que percibe tu cliente. Pricing es la percepción de valor. Entonces, ¿por qué yo a comprar un chocolate de Lina a 100 pesos? No lo compro, pero de Mr. Beast, pues sí lo compro, ¿sí? Claro. Por lo que representa eso. Percepción del mercado y ya el mercado valida si sí o si no vale la pena, porque ahí sí creo que el mercado es el que tiene la razón, ¿no? En ese caso. O sea, si no se vende lo que Ahí acabas de explicar, esa es tu validación. ok, súper. Bueno, si vamos orientando entonces esta conversación y yo creo que en algún punto usted y yo vamos a volver a tener otro episodio. Pero entonces este episodio, el segundo episodio que vayamos a tener, este podcast va a estar mejor producido, es una promesa. Pero entonces hoy vamos a hablar, dándole camino a la conversación en temas de transporte, ¿listo? De transporte. Con todo ese conocimiento que tú tienes a nivel de transporte. Ojalá en ese segundo capítulo vamos a hablar de De pronto de chocolates. almacenamiento. Yo- ahí sí nos soltamos a seguir hablando de No, chocolates. y ahí sí le digo cuánto vale una Así, chocolatina Jet. Listo. venimos más dateados para ese, va. Listo, de una. Entonces, quiero entrar a una sección ya hablando sobre más realidad operativa y retos en este aspecto. Mm, Estás hablando de los costos intrínsecos ignorados, entonces vale la pena comenzar a hablar sobre eso. Entonces, hablemos, por ejemplo, depreciación, viáticos, mantenimiento, etc. ¿Cuáles son esos costos que el cliente jura que son gratis o que no entiende que existen o que el comercial, en este caso, muchos de nosotros, omite por miedo a quedar caro, pero que al final se comen todo el margen? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Mira, sí, vamos a entrar de logística y creo que es uno de los ejemplos, yo lo utilizaría incluso para otras industrias porque los costos visibles del transporte deben significar menos del 50%, ¿sí? Y tú que trabajas en seguridad, monitoreo, en tracking de las unidades, sabes cuánto cuesta esto, ¿no? Realmente es lo no visible lo que cuesta más o cuesta más o menos lo mismo. Los costos visibles, hablemos primero de los costos visibles, o sea, uno, del flete, el carro, ¿no? Entonces estamos hablando de el tractocamión, episodio, tu primer episodio, ¿no? Que seas la tractomula y yo, ay, la tractomula. O el troque que le decimos en Colombia, ¿no? Es uno en flete. Estamos hablando del valor de transporte, ¿no? Flete del punto A al punto B o a donde sea. Lo visible que es, pues el camión y todo lo relacionado al camión, la compra de ese camión. Entonces, sea que, vamos a decir que lo compraste 100% de contado, ¿no? Y que eres un hombre camión, porque acá va uno, hombre camión es Jonathan con su camión, que él lo compró él mismo, versus Lina con su flota, con su empresa, con su línea de transporte y una capa de administración que es más pesada, ¿cierto? Pero vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. Jonathan tiene un camión, le costó 1 millón de pesos. Yo hablo en plata mexicana, que Mexicana ahora debe ya. estar como 2 millones, pero vamos a poner ejemplos así para redondear. Yo le llegó una herencia, se compró un tractocamión de contado, ¿cierto? Entonces, ese camión se tiene que depreciar en el tiempo y hay reglas de depreciación por país para los vehículos, 5 años, podría ser un tiempo para depreciar una unidad de transporte. En una depreciación lineal, ¿qué esto qué significa? Divido el 1 millón de pesos en 5 partes iguales, una por año. Y ese valor, pues lo voy a dividir en 12 y lo voy a dividir también en la cantidad para sacar el valor mensual, la depreciación mensual, y luego lo voy a dividir en la cantidad de fletes que yo hago, ¿no?
Entonces, eso se predefine. Y eso es lo más básico, ¿no? Entonces, el costo del camión, ¿cómo lo haces? Pues tú sacas esa porcioncita y se la asignas por flete. La gasolina, diésel, bueno, el combustible. Costo del transportista, ¿no? Del conductor. Es John. John, él maneja su propio camión. John tiene que pagarse su salario, ¿no? O si contrata a alguien, pues tiene que pagarlo. Entonces, ese salario que él tiene que pagar. Luego, los costos de mantenimiento, cuotas, los peajes, los costos de mantenimiento, el preventivo y también el correctivo, ¿no? Ponchó una llanta, los viáticos del conductor. Eso sería lo visible, los seguros, el seguro, vamos a decir, el obligatorio, ¿no? La póliza contra todo riesgo, las renovaciones, la licencia, eso es lo visible. Y si tú sumas eso, solamente te vas a dar cuenta cuando lo compares contra el precio de mercado de un flete, o sea, eso significa la mitad. De hecho, cuando lo compares contra tus costos totales, eso va a ser menos de la mitad, 40%. Lo que más cuesta es lo que no ves. ¿Y qué es eso que no ves? En países latinoamericanos donde la inseguridad es en las carreteras alta, ¿sí? La piratería, o sea, el riesgo que tienes de que te roben una unidad y que te roben el transporte, entonces necesitas el seguro durante el transporte, pero ya no solamente de la unidad, porque la unidad te cobra, o sea, la unidad te cubre ese seguro si te llegan a robar la unidad, pero la mercancía que tú estás transportando la tienes que asegurar, ¿no? Entonces, ahora si es mercancía que ahora todo cae en lo robable, la verdad. Sí, antes eran unos puntos, una mercancía muy específica, no sé, farma o tecnología, qué sé yo, pero ahora todo se lo roban. Textiles. Sí, exacto. Yo ahora pregunto, bueno, ¿qué no, o sea, qué es no riesgo, o sea, qué representa un riesgo bajo para ti como aseguradora cuando voy a negociar con las aseguradoras, ¿no? Cuando vamos a hablar. Es, no, pues, o sea, nada, o sea, los textiles lo roban, la comida lo roban, todo lo que puedan vender. Hay mercado, ¿no? Entonces, esa póliza, pues hace que tienes que asegurar la mercancía contra ese evento y dependiendo de el país, riesgo país, de la seguridad de la carretera, esa póliza vale más, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Dependiendo también de, en esta carretera es federal, es una carretera de cuota, o sea, hay peajes, o aquí hay unas que son vías alternas que no están vigiladas por el gobierno, ¿no? Pues por la Policía Federal. Entonces, ahí suceden más eventos, entonces ahí no te aseguran, por ejemplo, tú corres el riesgo. O si es, no sé, electrónicos, tienes que ponerle custodia. Ves que hay como unos carritos que son la custodia civil, la custodia armada, eso también lo tienes que pagar. Tienes que pagar GPS, tienes que pagar monitoreo 24/7, tienes que pagar el licenciamiento de la plataforma de TMS, de Transport Management System. Tienes, incluso dependiendo de tu cliente y el tipo de producto, te pueden pedir que tengas cámara en cabina y ya por la inseguridad, entonces ya no puedes hacer X cantidad de fletes en el día. Solamente puedes transitar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si está oscuro, ya no transitas porque el riesgo incrementa. Entonces, ese tiempo que no estás usando la unidad encarece, o sea, la depreciación la tienen que absorber menos fletes. Tengo este valor, es diferente si tengo que depreciar 100,000 pesos en 10 fletes, así los pudiera apreciar en 20 fletes, ¿no? Entonces a cada parte, a cada flete le corresponde un costo más alto. Tengo que hacer más paradas, tengo que hacer paradas de más tiempo, tengo que pagar más viáticos y aquí el más importante, el riesgo es tan alto en la seguridad personal del conductor que hay menos conductores dispuestos a hacer los fletes. Y ya Así sabes, es. ley de demanda, oferta y demanda, menos oferta, o sea, si hay menos oferta, incrementan los precios, porque la demanda, si la demanda sigue estando igual, ¿no? Si yo necesito 10 conductores y solo 5 están dispuestos a hacer el servicio y estoy compitiendo con otros 3PLs y otros clientes, pues voy a tener que pagar más por los que sí están dispuestos a hacer ese servicio. Y ellos cobran más también por el riesgo que están asumiendo de que les pase algo. Entonces, eso llega a ser como el 50%. Y el vendedor, si no entiendes y si no se lo explica, solamente está viendo lo visible. Pero ¿cómo? Si cobró 100,000 pesos por un flete y pues esto debería costar como 20,000 pesos, ¿no? Entonces la empresa está ganando un montón de plata, ¿no? ¿Sí? Realmente en logística los márgenes de utilidad son muy bajos. Hay unas tarifas
pero cuando se las presentas a los clientes al final siempre ahí piden descuento. Entonces, yo quisiera preguntarte en tu experiencia cómo se hace entender que, bueno, que la tarifa hace parte de toda una estructura que ya la empresa hizo y que sostiene toda la cadena de valor y que recortar ahí afecta la calidad, la seguridad y el ecosistema completo. ¿Cómo se comunica esa parte para sostener eso que ya se planeó y que no se derrumbe? Mm, o sea, esto es una opinión al final. Mm, Estoy aquí para dar mi opinión. Eso ujú. no es posible y no es tema del cliente. Eso lo tienes que hacer tú y resolverlo tú a nivel de eficiencia operativa, de negociación con proveedores y de qué tan astuto eres para hacer tu estrategia comercial. Pero yo puedo ir a decirle a un cliente hasta misa y no me va a comprar por eso. Recordemos que si bien estamos hablando de los costos ocultos del transporte, imagínate todo lo que estamos hablando y todo lo que sucede para un 3PL es un costo oculto de los productos en general, de lo que compramos nosotros cuando vamos al súper. Uno no piensa, o sea, uno solamente piensa en lo visible, uno piensa cuánto costó fabricar esto y cuánto les cobrará Walmart por venderlo aquí, ¿cierto? Nadie se pregunta cuánto les costó traer eso de China, porque pues sabemos que casi todo viene de China, pero nadie se preguntaba, oye, ¿cuánto les habrá costado llevarlo el transporte desde la fábrica en el pueblito tal al puerto de Don Juan y desde ahí traerlo por mar hasta el puerto de Manzanillo y desde o de Buenaventura y desde ahí llevarlo hasta Bogotá y desde ahí almacenarlo en un 3PL y desde ahí mandarlo a un Walmart, bueno, en Colombia no hay Walmart, ¿cierto? No, Al éxito y que está en el éxito. Y eso, todo ese costo logístico es oculto para el cliente cuando uno va a comprar uno dice, ¿por qué tan caro? 100 pesos. ¿Por qué tan caro si en Shein vale 50 pesos, no? Y me okey, dan dos. okey. Y entonces, y llega, no sé, además son súper eficientes en su cadena. Entonces, no lo vas a hacer explícito, o sea, porque tú le expliques esto a un cliente no te va a comprar, no por entender, no le puedes hacer la conciencia. Tienes que irte tú como financiero y comprador, o sea, esta es la parte que no hacemos los comerciales, sino que lo tienen que hacer es la parte del behind the scenes, que es el que negocia con el transportista, ¿no? En el caso de los 3PLs que contratamos, transportistas, líneas de transporte. Y la labor del vendedor tiene que ser conseguir cierto volumen, dar toda esa información a quienes hacen el costeo y el pricing con una proyección, una previsión de la demanda. Oye, ¿sabes qué? Traigo este cliente que me dice que necesita un flete semanal a Guadalajara y uno a Monterrey en unidades de 3.5 toneladas, ¿sí? Y tengo este otro que también tiene Monterrey o tiene Monterrey, Ciudad de México. Lo que necesitamos nosotros como vendedores es pasarles toda esa información para que cuando ellos metan todo eso en sus modelos financieros puedan negociar con, bueno, son los modelos de análisis de datos realmente, puedan decir, ok, nuestra proyección es que podemos darle a un proveedor 3 fletes a la semana en unidades de 3.5 de México a Monterrey, ¿sí? Y entonces ellos salen a negociar con los transportistas o con las líneas de transporte, porque tú no me vas a cobrar lo mismo, ¿sí? Si yo te, si yo te pido eventualmente una cotización de un flete, ¿sí? Que puedo o no dártelo, así yo te digo, oye, si tú me das X precio, yo creo que puedo traer este cliente y yo te voy a dar ese servicio a ti. Y son 3 fletes a la semana, son 12 fletes al mes. Entonces, en vez de que me cobres ese flete a 20,000 pesos, me lo podrías dejar en 17,000 pesos. Tú le ganas menos, yo también le gano menos, pero nos traemos ese cliente, ¿sí? Y entonces tú dices, como Transportes Galeano, tú dices, bueno, pues yo tengo 10 carros parados y esa es una de mis rutas, pues en vez de tenerlos parados, mejor sí doy un precio más bajo, ¿no? Entonces, no es la labor del vendedor convencer, o sea, no lo vas a lograr. Yo, por experiencia, lo digo. Lo intenté por 2 años y así no funciona, ¿no? Y me considero una muy buena vendedora. El cliente va a buscar el precio más bajo, ¿sí? Porque necesita, o sea, porcentaje asignado para el costo logístico es bajo. La mayoría se lo lleva la parte de distribución, pero no distribución transporte, sino distribución comercial. Tailors con los que no tienes poder de negociación. O sea, si tú quieres tener tu producto en Walmart, ellos ni siquiera se van a ver contigo. Ellos te pasan y te dicen, estas son mis condiciones y te pago a 120 días, a 90 días o tal, ¿no? Entonces, si tú quieres estar ahí,
te tienes que acoger a esas políticas. ¿Con quién si tienes poder de negociación? Pues con el 3PL y con la línea transportista. Entonces, todo lo que sucede es la negociación para lograr un mejor precio y tú jugar con eso, ¿no? Entonces, tiene uno que como vendedor dar toda la información y sí creo que es una responsabilidad del vendedor conocer de contabilidad de costos y de finanzas a un nivel, ¿sabes? No experto, pero sí a un nivel donde puedas entender cuando alguien te explique cómo se compone el precio de un servicio. ¿Conoces muchos ejemplos que hagan eso, entrenan a sus vendedores en ese aspecto? No, conozco muy poquitos, ya cada vez como que hay un interés más grande, pero sí siento que la integralidad del vendedor eh, es un recurso muy importante. O sea, yo voy a cumplir ahora 40 años y yo me entrené, o sea, cuando yo estudié en la universidad me gradué en 2008 de mercado y publicidad. Y sí, me enseñaron contabilidad y vi, en mi colegio aprendí más, tengo que decir, porque yo estudié en un colegio con énfasis como administrativo comercial y vi un PNL, o sea, un estado de resultados desde octavo o noveno en el colegio. Eh, entonces, para mí eso, y mi mamá es contadora, mi hermana es financiera, sí, en ese ambiente. Pero en ese tiempo lo que le enseñaban a uno era la persuasión y el buen vendedor era el que era capaz de vender un hueco, ¿sí? Y, y pues uno, yo siento que es todo lo contrario, el buen vendedor es alguien que entiende las necesidades y sabe que no todas las empresas son para todos los clientes y viceversa. ¿Y qué sí hace un buen vendedor y qué me ha ayudado a mí en la experiencia? Tener mucho conocimiento, ¿sí? De diferentes áreas porque quien me compra a veces es John, el director de operaciones, que solamente sabe de la operación, entonces yo me volví una experta en mi operación, ¿sí? De saber la parte pues, de cómo se hacen las cosas y cómo funcionan las cosas dentro del almacén. También, por ejemplo, para la parte de transportes, trabajé 7 años eh, en concesionarios, fui jefe de repuestos, entonces entiendo y eso me ayuda también a tener una conversación técnica, pero ¿qué pasa si no le estoy vendiendo a John, el de operaciones y o el director de transportes o el coordinador de transportes, sino a John, el dueño de una pyme, porque me pasa, ¿no? O el de finanzas de una pyme. Conversación es totalmente diferente. El de finanzas no le importa lo que le importa el de operaciones. Entonces, como vendedor, yo muy temprano en mi carrera como vendedora, o sea, mi profesión de vendedora, sí me di cuenta que, y a mí no me gusta como compradora, y dije, no le voy a hacer eso al cliente. Lo notaba en mis compañeros de traigo al preventa, al que te explique la parte técnica, ¿no? No, espérame. Y yo dije, no, me quita todo mi poder de negociación. Yo tengo que aprender al nivel de poder establecer una venta desde la prospección hasta que firmo un contrato y hasta que lo implemento, ¿sí? Con, con lo mínimo de necesidad, no es que no me guste que me apoyen, pero con la mínima necesidad de, oye, John, tú que eres el que sabe de TMS, puedes venir a ayudarme a cerrar a este cliente. Entonces, empecé a hacerlo y empecé a ver que se movían las cosas y me quito algunos factores, porque en mi negocio, nosotros somos 30 o 40% más costosos que la competencia. ¿Cómo logro yo transmitir ese valor? Sí, una forma es haciendo una venta consultiva, ¿no? Y descartando a los que no son para nosotros ni nosotros para ellos rápidamente, no dedicarle tiempo a ese. Y yo digo que cuando yo descubro un cliente que es perfil ideal de cliente, me le pego como garrapata, o sea, no lo suelto, así como un perro con un hueso nuevo, no lo suelto, ¿sí? Y no soy intensa, ¿no? Pero empiezo a generar una relación de Cuestión de amistad. foco. Sí, 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 es eso. Ok, buenísimo. Lina, ahí estabas hablando cuando te pregunté lo del tema de los descuentos. Dijiste, el cliente no tiene que, es lo que quedó en mi memoria, al cliente no le importa tus temas de ineficiencia interna o logística, ¿cierto? Entonces, si hablamos de eso, ¿qué porcentaje de lo que paga el consumidor final entonces puede llegar a ser una ineficiencia logística? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que ahora con la globalización y con la hiperconectividad que tenemos nosotros teniendo acceso a China en un menos de una semana. Bueno, no, China está 21 días barco, ¿no? De México, pero en avión menos de una semana y con lo que ellos han logrado, ya cada vez menos. O sea, las personas no están dispuestos a pagar la inoperatividad ni la ineficiencia y tienen demasiada información. Antes, cuando los mercados eran cerrados, sí.
porque no tenías otra opción. O sea, si vives en un pueblito y tienes que tomar, no sé, y vienen la feria cada 8 días, si quieres esperar a cosas de la feria, como funcionaba en los pueblitos hace 30 o 40 años, si querías la novedad, lo que venía de la ciudad más grande, pues tenías que esperar a que ellos vinieran. Pero ahora pides algo en internet que con una tarjeta de crédito que se la dan a cualquier persona, con los neobancos. O sea, ya toda la facilidad hace que el cliente no esté dispuesto. Entonces, yo te podría decir que el porcentaje debe ser mínimo, no sé cuánto, no conozco ningún estudio y me parece una pregunta súper interesante, pero yo no, yo creo que antes sí estábamos dispuestos a decir por conveniencia pago más, ahora no. Lo único será, pero eso no es por ineficiencia, sino es más por conveniencia que tú estés dispuesto a pagar más porque te traigan las cosas a tu casa, pero que estés dispuesto a pagar más de alguien ineficiente, no creo, ¿sí? O sea, te vas Tenemos por la más opción criterio hoy día. y más opciones. Quiero pasar a lo que sería una masterclass práctica. Si tuvieras que darle 3 consejos, vuelvo y reitero, algo práctico a ese equipo que está hoy perdiendo dinero por no saber estructurar sus costos al cotizar, ¿cuáles serían? Vamos a asumir que la persona que construye los costos también hace otras actividades, ¿no? No estamos hablando de empresas grandes, sino de pymes donde muchos hacemos muchos roles y no le podemos dedicar tiempo ilimitado. Creo que hoy es muy fácil. Lo primero que yo les diría es escriban en ChatGPT o en Gemini cómo se componen los costos en la industria en la que están. Yo estoy en la industria logística y yo lo hago con mucha frecuencia. Entonces, pregunten esos aspectos y segundo, pueden ir a Yahoo Finance, pueden consultar en diferentes fuentes de información, empresas que estén listadas en bolsa, ¿sí? Que sean de la misma industria, porque va a ser su referente a llegar ahí. Tal vez son empresas que son más eficientes seguramente que las que ustedes tienen, pero ahí pueden ustedes descargar los estados financieros y podrían hacerse una idea de algunos aspectos de los componentes de costo, ¿no? El costo de ventas, los gastos administrativos. Y el tercer paso es arrojen sus propios números y comparen, ¿sí? Comparen cómo están versus la industria. Bueno, sería como más es el segundo, tercer paso. Y el tercero es el costeo se construye el costo lo puede construir el financiero con el contador y con el de operaciones, pero no pueden construir el pricing sin la opinión y la perspectiva del área de mercadeo y de ventas. Tienen que ir a recopilar esa información de, ok, si a ustedes los costos les dieron 100 y la competencia está vendiendo en 100, quiere decir que si ustedes venden al mismo precio, pues van a perder plata seguramente, ¿no? O salen tablas o van a perder plata. Entonces, sí hay que utilizar el referente del mercado y de qué espera la empresa, de cómo quiere posicionarse. ¿Cómo nos vamos a posicionar nosotros? ¿Como una empresa super top que va a vender más caro y está sustentado en esta propuesta de valor? ¿O nos vamos a ir por precios por debajo del mercado y nos vamos a sustentar en que tenemos acuerdos, somos súper eficientes en hacer acuerdos en compra y por eso podemos ofrecer precios más bajos? Entonces, el costeo, el pricing se construye entre finanzas, contabilidad, operaciones y ventas. Si no lo haces de esa forma, o sea, si no hablas o tú mismo bajas a entenderlo y no sales a también a compararte con el mercado y no hablas con la dirección de qué es la expectativa y cómo van a posicionarse, puede salir un buen costeo, ¿sí? En el Excel, pero no sale un buen pricing y lo más posible que suceda, que es lo que yo he visto, sales con un precio carísimo al que nadie te compra. Ok, súper. Nos fuimos con muy buenos tips. Yo quisiera abordar el tema de la transparencia. En algún momento de mi vida vi a un empresario que mostró por qué valía lo que valía en un Excel, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarte si ves que eso sea viable en el mercado actual, ves que eso sea estratégico, ves que sea una buena práctica, abrir los números al cliente y desglosarle esto es diésel, esto es el conductor, esto es seguridad, o lo ves como un riesgo comercial, mostrar tus cartas como desde tu percepción lo identificas o desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Me parece genial. O sea, yo no lo voy a recomendar porque depende, hay muchos estilos directivos, hay muchas diferentes, o sea, hay estrategias. Definitivamente depende de la etapa en la empresa en la que estés. Si estás en bolsa, eso no lo puedes hacer, ¿sí? No puedes salir con tus cartas así, a pesar de que en bolsa tú tienes que listar de forma trimestral. O sea,
tienes que enviar tus reportes y estados financieros, no haces tu estructura de costos. O sea, tú pones tu estado de resultados, tu balance general, ya, ¿sí? O flujo de caja, sí, que no lo tienes que poner, pero estado de resultados y balance general, sí. Pero es un riesgo muy grande porque en bolsa, cuando te mueves, o sea, cuando cotizas y el valor de la acción se mueve, este, por rumores, no puedes hacer eso. Yo ahí no recomendaría. Pero cuando tienes un negocio pequeño, cuando tienes una pyme, cuando tú como vendedor, como director, como dueño, le vendes al dueño, al director, a Jonathan, y te parece que en el proceso de negociación esa transparencia te da una ventaja, porque yo lo he hecho en algunos emprendimientos y en algunas cosas y les digo, mira, te voy a mostrar. ¿Sí? O cuando doy consultoría, ahora que decías el precio de la hora de consultoría, yo transparento, yo cobro $150 la hora y cuando les cotizo y les muestro, lo muestro con mi ejemplo de cómo está construida mi hora de consultoría, porque mi hora de consultoría no es la hora lina. Una partecita es lo que le pago al que me hace el benchmark, otra partecita al que me analiza los estados financieros, porque si bien yo puedo hacerlo, no tengo el tiempo para hacer toda la consultoría, ¿de acuerdo? Y yo me enfoco en la parte de estrategia y de presentación y explicación y mentoría al cliente. Entonces, sí lo he llegado a transparentar y ven, al final, cuando me voy hasta la utilidad antes de impuestos, porque se queda la gente en la utilidad bruta, algunos llegan hasta la utilidad operativa y yo no, mira, tal. Y de una consultoría de 2000, de $6,000, a mí me quedan $2,300. Les digo, gratis, no va a trabajar. Entonces, y es eso. Y muchos les puede parecer muy alto y les puede parecer usura y no contratarme, porque lo hago incluso en el proceso de venta. Y ya, pero a mí me ha funcionado, pero sí definitivamente no lo haría, por ejemplo, para la empresa en la que estoy ahora, no lo haría para una empresa que está listada en bolsa por el riesgo financiero que puede representar que tú expongas las cartas públicamente. Una- miremos hacia el futuro, Lina, tecnología. ¿Cómo ves que la tecnología ayude a dar ese gran salto sobre el análisis de costos y el pricing? ¿Y cómo lo ves como herramienta? ¿Qué herramientas o cuál es el próximo gran salto? Yo creo, o sea, creo que el próximo gran salto será la computación cuántica, que eso parece que está próximo a venir, ¿no? Tuvimos como etapas, una que fue cuando salió todo lo de análisis de o sea, que fue una procesar grandes cantidades de información de forma simultánea, obtener resultados, luego la inteligencia artificial. Yo creo que todavía de la inteligencia artificial y poder hacer sistemas sin saber programar, con muy poquito, sabiendo promptear. Yo sé que tú hablaste con nuestro equipo de datos, dos chavitos hiperinteligentes con muchas ganas que construyen herramientas funcionales para gestión de accesos. Dieron todo nuestro sistema HR, nos construye, pero HR no solamente, o sea, de todo, desde control de reconocimiento facial para hacer registros de tiempos hasta medición de KPIs, poner planes de mejora, todos nuestros descripción de perfiles con KPIs, con planes de mejora, con plan de carrera, todo cruzado, ¿no? Dentro de un sistema y que lo hacen literal en semanas y eso antes era impensable. Entonces, creo que el gran cambio que viene en temas de transporte va a poder hacer, va a poder ser tener herramientas o un ecosistema que puedas crearlo muy rápidamente que teníamos nosotros todavía estamos viviendo como en la etapa donde tienes el TMS por un lado, tienes el WMS por el otro lado, tienes control de accesos por este lado, ¿no? Tienes facturación por este lado en el ERP. Yo creo que va a ser tener ecosistema en gestión de desarrollo de software. Ya no creas como el monolito, sino que creas módulos que hacen diferentes cosas, las conectas por APIs o por lo que sea ahora que vaya a suceder y que lo puedes desarrollar de forma muy rápida. Hablaba con un amigo de Colombia que vino acá a México y yo le preguntaba, él tiene una empresa de desarrollo de software y me decía que empezó a migrar hacia crear productos que sabe que su vida útil son 3 años, va a ser, en vez de hacer venta de SaaS y de servicio de consultoría para desarrollo de software, que eso es como lo que ya va a dejar de ser, ¿no? Entonces, yo creo que nos queda muy poquito tiempo de tener sistemas desconectados y vamos a empezar a ver
chavitos así de 25 años que salen con sus propias soluciones que las proptearon con Lovable o con Cloud o con cualquier nueva herramienta en semanas y que salieron a venderla. Lina, para cerrar, vamos con mensajes finales. Si tuvieras que resumir esta conversación, ¿qué podrías decir? Un mensaje que resuma todo lo que acabas de compartir en este episodio. A los vendedores que aprendan de contabilidad de costos y de finanzas y a los financieros y contadores que aprendan de operaciones de ventas y de marketing. Buenísimo. Y me gustaría escucharte y entender para ti qué es Sin Tanta Vuelta Podcast. Me asustó el nombre porque yo hablo hasta por los codos y me voy por las ramas. O sea, para mí es todo lo contrario a lo que yo soy. Me costó, ¿no? Todo el tiempo estaba pensando, ya, Lina, ve cerrando, porque no, yo soy con mucha vuelta. Entonces, es todo lo contrario a mi personalidad. Pero pues te agradezco mucho. Se siente lo que hablábamos, ¿no? Al final yo te considero un amigo. Nos hemos visto varias veces aquí, hemos comido tacos aquí en México cuando has venido. Así que así lo sentí, ¿no? Como una conversación de un amigo que te pide tu perspectiva sobre algún tema. Me lo disfruté mucho con mi cafecito que ya se enfrió porque hoy está haciendo frío aquí en México y espero pues que les sea útil a personas de logística y de no logística, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera entender de costeo y pricing, espero que este podcast haya sido útil. Ha sido muy útil. Un factor de éxito de estos episodios es que, uno, yo me disfrute la conversación y dos, que aprenda algo y he aprendido. Entonces, te lo agradezco personalmente. Las gracias, Lina, por venir a hablar sin tanta vuelta, por ayudarnos a entender las operaciones y nos vemos en un próximo episodio, seguro que sí, Lina. Listo. Vale, pues muchas gracias, John. Vale. Gracias a todos. Bye. Listo. A todos ustedes que nos escucharon, hemos dedicado horas para preparar este episodio. Solo te quiero pedir tres favores. El primero, que le des like. Segundo, que des un comentario. El tercero, que lo compartas. Entonces, nos vemos en un próximo episodio.